Cuando aprendes a esperar esas zonas óptimas del mercado, dejas de operar con ansiedad y empiezas a operar con claridad y confianza. Hoy te voy a enseñar cómo encontrar esas zonas óptimas paso a paso, sin adivinar y sin complicarte. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Sonia Millán, trader y mentora. Y en mis primeros años me enseñaron que el retroceso de Fibonacci servía simplemente para marcar retrocesos. Cuando empecé a entender cómo se combinan los niveles con la estructura es cuando mis resultados empezaron a cambiar. Hoy te voy a enseñar cuáles son esos niveles profundos de Fibonacci, cómo utilizarlos para detectar zonas de alta probabilidad y qué errores evitar para así mejorar tus entradas sin complicarte. Vamos a ir al gráfico y ahí os lo voy a enseñar bien. Lo primero que debemos saber es que la herramienta se encuentra aquí en retroceso de Fibonacci. Al principio saldrán con una serie de números, pero los más interesantes son estos de aquí. La configuración os la dejo por aquí, pero básicamente es ubicando el 0, el 1, el 1.05 lo tenemos aquí abajo, el 0.71, 0.79 y 0.88 como los niveles profundos. Que sepáis que la zona más óptima obviamente será desde el 0.71 al 0.88. El nivel 0 es para ubicar la estructura junto con el 1 y el 1.05 lo veremos ahora mismo. Que sepáis que estos no son niveles para adivinar un giro, sino son los niveles más óptimos a la hora de buscar una entrada, porque acordaos que tenemos que comprar barato y vender caro para luego comprar barato. Entonces, ayudarnos de esta herramienta es lo más útil, y que sepáis que los niveles más profundos es donde normalmente es más difícil emocionalmente entrar y por eso son los más óptimos, porque ahí es donde suele estar la mejor oportunidad. La forma de utilizar estos niveles profundos lo vamos a ver justo ahora. Vamos a ver un ejemplo alcista y un ejemplo bajista. En una estructura alcista, pongamos que tenemos un alto, un bajo más alto que el anterior, un alto más alto que el anterior y bueno, estamos esperando ese retroceso, ¿no? Va bajando, pero bueno, no sabemos dónde se va a parar. La forma de utilizarlo es, le damos a la herramienta, desde el bajo lo colocamos hasta el alto, ¿ok? Aquí, ajustándolo bien, pondríamos el Fibonacci y marcaríamos esas zonas óptimas que hemos comentado anteriormente, desde el 0.71 al 0.88. Es útil que puedas combinar, en el caso del oro, por ejemplo, estas zonas profundas con niveles, con números psicológicos. Entonces lo que esperaremos será que el precio llegue finalmente aquí, a esas zonas óptimas, y luego que reaccione. Sí que es verdad que depende en qué temporalidad podemos estar. Si esto es H4, H1, M15, podemos esperar confirmaciones de rechazo de esta zona, ¿no? Pero esta sería la forma, ¿ok? En un ejemplo bajista sería justamente lo contrario. Tendríamos pues un alto, un bajo más bajo, un alto más bajo que el anterior, nos ha hecho otro bajo más bajo y está pues retrocediendo, ¿no? Haríamos justamente lo mismo. Desde el alto pondríamos el Fibonacci y aquí en el bajo pues pondríamos el siguiente, ¿no? El 0. ¿Qué esperaríamos? Pues igual, que llegase a estas zonas profundas, las vuelvo a marcar, del 0.71 al 0.88, que aquí podemos esperar la confirmación o no, ya depende del gusto de cada uno, y aquí esperaríamos la reacción en confirmación de esa estructura bajista, ¿ok? Y esta es la forma de utilizarlo. ¿Cómo podríamos poner esa posición larga o esa posición corta? Pues básicamente una técnica, pongamos que estamos en estructuras de M15, pues podríamos poner el punto de entrada en el 0.71, por ejemplo, el SL por aquí, por debajo, y el TP podría ser por encima. Esta es una estrategia, un sistema de verdad súper básico, pero realmente rentable, si tienes una muy buena gestión de riesgo. Y luego en bajista con una posición corta pues igual, podríamos poner en el 0.71, en el 0.79, 0.88, ya depende qué prefiramos, ¿no? Si una entrada más óptima, menos probable pero mucho más óptima y con mayor ratio riesgo-beneficio en niveles más profundos, o menos profundos como el 0.71 teniendo una alta probabilidad de frecuencia de trades, pero sí que es verdad que un menor ratio de riesgo-beneficio.
Si todavía te cuesta identificar estas zonas o combinar estructura con Fibonacci, que sepas que tengo mi programa de 90 días donde te enseño paso a paso cómo crear tu sistema rentable aplicando todo esto de forma sencilla. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que cheques toda la información y puedas unirte. Ahora vamos a ver cómo estos niveles profundos se comportan dentro del mercado, ¿ok? Estamos en H1, en el mercado del oro, y primeros ejemplos que podemos ver. Tenemos aquí cómo viene de una estructura bajista, tenemos este bajo, alto, bajo más bajo y luego nos rompe estructura. Si colocamos Fibonacci vemos como el retroceso de esa estructura, esa nueva estructura que ha roto, ¿dónde va? A mitigar esas zonas profundas. Cuanta mayor volatilidad, más profundo suele ir, ¿ok? Vemos que hace un bajo, nos rompe el alto anterior, creando esa nueva estructura alcista, va a niveles profundos y luego vuelve a hacer otro alto más alto. Literalmente el ejemplo que hemos visto anteriormente, pues aquí. Luego vamos a verlo otra vez. Desde esta nueva estructura colocamos el bajo, el alto lo ponemos pues aquí. ¿Y qué vemos? Igual, va a esas zonas profundas, en este caso con un poquito más de profundidad, ya que esto es en zona de New York, como veis, justo se da en New York, entonces existe mayor volatilidad, mayor volumen, va a esas zonas profundas llegando a nuestro 0,88. Estos serían ejemplos que podemos ver en una estructura de H1, una estructura más macro. Si nos vamos a M15, vamos a ver exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el día de ayer, creo recordar, ¿esto fue ayer? Sí, fue ayer. Teníamos esta estructura en 15 minutos que literalmente podemos hacer lo mismo. Desde el bajo hasta el alto, ponemos Fibonacci. ¿Y dónde va el precio? A mitigar, pues esas zonas profundas. En este caso igual, con mayor volumen, ya que estamos en sesión de New York. Llega hasta el 0,88. Ya sabéis, 0,71 a 0,88 niveles óptimos de entrada. ¿Qué teníamos? Pues en este caso operamos esto en el día de ayer, tuvimos un TP1, luego me tocó break-even ya que volvió a estas zonas profundas y luego ya se fue con todo el volumen alcista. ¿Okay? Estos son ejemplos reales que hemos podido ver tanto en Goldroom como en clase en ese programa de 90 días que siempre os digo. Ahora vamos a ver los principales errores que me he encontrado con la utilización de esta herramienta de Fibonacci. La primera y más básica, y sobre todo ocurre con las personas que tienen menos tiempo, y es que no detectan bien cuando están en una estructura alcista o en una estructura bajista, ¿no? Recordad que tenéis el vídeo de macro a micro donde enseñamos cómo detectar este tipo de estructuras, pero bueno, identificar. En el momento en que tenemos altos más altos y bajos más altos consecutivamente, recordad que el Fibonacci se deja desde el bajo hasta el alto, ¿vale? Se ponen desde el bajo hasta el alto buscando ese retroceso profundo. No se coloca al revés, porque muchas veces lo he visto al revés, de que en esta estructura alcista, en vez de colocar el Fibonacci así, lo que hacen es hacer así, y es como, hostia, no, si estás en una estructura alcista. Entonces recordad que es desde el bajo hasta el alto en una estructura alcista. Y al contrario, si estamos en una estructura bajista donde tenemos bajos más bajos consecutivamente y altos más bajos consecutivamente, debemos colocarlo desde el alto hasta el bajo, ¿vale? El 1 queda por encima y el 0 queda por debajo, buscando esos niveles profundos, ¿ok? Esto es fundamental y me lo he encontrado muchas veces, entonces estad atentos con esto, sobre todo los más principiantes. En estructura alcista se coloca así, en estructura bajista se coloca tal que así, ¿ok? Segundo error que me he encontrado mucho, vamos a verlo ya en el gráfico. No detectamos bien desde dónde se pone. Esto sobre todo ocurre cuando no entendemos muy bien la estructura de mercado, pero vamos a ver un ejemplo aquí, ¿vale? Aquí tengo, vale, estructura de M15 para mí, ¿vale? M15, M30. Por ejemplo, poner un Fibonacci desde este bajo hasta este alto. O sea, como veis, estamos teniendo una estructura alcista, ¿no? Aquí ya no nos hace un rechazo, no nos hace un bajo más bajo de esa estructura bajista, sino que hace un bajo más alto que el anterior y nos rompe el anterior alto, ¿no? Teniendo esa estructura nueva alcista.
alto, bajo más alto que el anterior, y luego tenemos ese alto más alto siguiente, ¿ok? Un error podría ser colocar Fibonacci en esta mini estructura que se ubica tal que aquí, ¿ok? 15 minutos se ve tal vez algo mejor, y que sí, cierta reacción tiene, pero realmente ¿desde dónde se ubica? Desde el nacimiento de ese impulso. Recordad que esto de impulso, alto, bajo y luego alto más alto. Todo esto es un mismo impulso, ¿vale? Y buscamos la mitigación profunda, ¿ok? Buscamos estas zonas, que en este caso sí que es verdad que va a mucha profundidad, pero bueno, sería tal que aquí, ¿ok? Esto sería aquí. Y otro error, el tercer error, que también he visto mucho, es no darle el espacio. Como os he dicho antes, al principio de este vídeo, os he puesto el 1.05. ¿Por qué os lo he puesto? Porque muchas veces el mercado va al nivel 1. Y si no protegemos, pongamos que ponemos la entrada en el 0.79, ¿vale? Si no protegemos por debajo del 1, es probable que por spread nos pueda tocar SL en nuestro broker, ¿vale? En esa cuenta de Fondeo, en esa cuenta real o en esa cuenta demo que estemos utilizando. Así que recordad poner el SL por debajo del 1. Se trata de proteger esa estructura, ¿vale? Hasta que no nos rompe el 1 con cierta fuerza, tocando ese 1.05, no nos indica realmente un quiebre de estructura. Así que vamos a poner el SL siempre por debajo, ¿vale? Y ahí vemos cómo reacciona bien. En este caso, yo puse esta entrada, tocó TP1 y luego se fue a break-even y luego se fue. No pasa nada, nos dio ese TP1, pero bueno, de hecho lo vimos en clase. Así que veis cómo funciona. Aquí podríamos poner el TP justo en el 0, que sería la estructura óptima, que siguiendo esa estructura alcista pues podría romper, ¿no? Lo primero es el 0 y luego ya podríamos poner el TP donde nos ubique mejor. En este caso era un 1.3, podríamos ponerlo en 1.6, 1.10 o ya 1.5, ya como cada uno quiera. Yo soy partidaria del 1.1.1.3. Así que bueno, familia, esto sería todo en la parte práctica, ¿ok? Ahora ya sabes cuáles son los niveles profundos de Fibonacci y cómo utilizarlos. Si quieres que haga una segunda parte con combinaciones de Fibonacci y con estructura, déjamelo en los comentarios. Y si quieres unirte a mi canal gratuito de WhatsApp, comenta la palabra Fibonacci y te envío el link de acceso. Y recuerda que los niveles no son los que te hacen rentable, sino la paciencia que tienes para que el mercado llegue ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!